Y bueno, felicito a todos los padres que están escuchando aquí, que van a disponerse a escuchar este mensaje. Un mensaje que sé va a traer un cambio en nuestras vidas. Es mi intención con cada una de las palabras que Dios me permita dar para cada uno de ustedes. Contarles un poquito acerca de mi padre, quien sus últimos días los pasó en un hospital y tuve la bendición de verlo justo antes de morir, días antes. Puedo decirles que fue una experiencia un poco difícil y creo que no fue la mejor que él pudo pasar en ese hospital en esos días, ya que se encontraba muy solo allí. Entiendo que eran como 15 minutos que nos era permitido ver a nuestro padre cada día. Pero esos 15 minutos no era como 15 minutos para cada persona, no, eran 15 minutos y allí todos los que fuesen. Si iban 10 personas, nos dividíamos los 15 minutos entre 10 personas. Y ustedes pueden imaginarse lo complicado que se hacía entonces tener minutos con mi padre allí en esos momentos. Una de las últimas entrevistas que tuve con mi papá me pidió perdón por cosas que tal vez yo no sabía y me imagino que en su mente pasaron muchas imágenes de pronto en las que él sabe que cometió un error y pidió disculpas. Mi papá no fue un hombre, a todos los hijos, mi papá no fue algo como que uno se sentía contento todas las veces con su presencia. A veces él era un poco hostil. Nos sentíamos que no podíamos tener conversaciones con él, como que de repente todas las cosas que uno hacía podían tornarse negativas para él. Así nos sentíamos. Por ejemplo, ver televisión era un poco molestoso si él estaba ahí. Para él levantarse después de las 7 de la mañana ya era muy tarde. Así que él pretendía que nosotros desde muy tempranas horas ya estuviéramos despiertos. Me acuerdo que él siempre decía nuestros nombres: ya levántense, Luis, levántese, a mi hermano Alejandro, levántese, Nadine, levántese. Entonces, y así él iba diciendo los nombres uno por uno, y el que se iba levantando entonces continuaba con el resto, los que no se iban levantando. Entonces eso a veces era como un poco de tormento. Él nos hería con sus palabras. A veces habían palabras fuertes, palabras que de pronto yo nunca aconsejaría que se le dijera a un hijo. Él las decía. Trató de apartarnos del evangelio, recuerdo también, y la forma en que él lo hacía también era un poco negativa, un poco fuerte. En fin, yo sé que ocurrieron muchas cosas que para nosotros eran malas. El mensaje que traigo hoy para cada uno de los padres es: no te rindas de ser papá. No te rindas de ser papá. Y algo que esto no es solamente para los que están en la iglesia, los que van a las iglesias, no, este mensaje es para todos. Para todos, cualquier papá que me esté escuchando, donde sea que te encuentres, no te rindas en ser papá. Aunque una persona venga a la iglesia, llegue a la iglesia o no, sobre todo un papá, quiero decir que él sabe como padre qué cosas está haciendo mal. Él sabe que está maltratando a sus hijos con palabras, que tal vez muchas veces se nos va la mano como padres y hacemos que nuestra presencia sea un poco desagradable para nuestros hijos. Muchas veces lo sabemos. Y esto no tiene que ver con que usted vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Eso ocurre aún con cristianos. Pero también, aunque usted sea creyente o no sea creyente, usted entiende y sabe de que hay cosas que quiere cambiar, que debe cambiar, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo cambiar. Le faltan fuerza, le faltan conocimiento, le faltan muchas cosas que no le permiten a usted
mejorar su vida como padre, su forma de ser como padre. Esto también es lamentable. Veo un mensaje en la palabra, me hace pensar, las cosas no deben ser así. Si yo escucho esta palabra, yo digo, entonces, ¿por qué pasa esto? En Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo, absolutamente todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando usted escucha esta palabra y piensa en un ser que hace ciertas cosas que nos hacen sentir incómodos de su presencia, usted dice, pues, yo no sé por qué la Biblia dice estas cosas. Otros nos apartamos de Dios, otros tomamos rabia contra esa persona. Tal vez ese fue uno de mis casos, repudio. Uno dice, ¿cómo puede uno vivir una vida de alegría al lado de una persona que tal vez le haga sentir mal a uno? Y la palabra dice, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y cada vez que reflexiono en las cosas que he escuchado de mi padre, algo, pum, me hace un martillo, me enseña y me muestra cosas diferentes de lo que yo pensaba. Tomamos tal vez una licuadora, la prendemos y en vez de hacer un licuado se nos prende, bota fuego. Usted dice, wow, esta licuadora ya no es una licuadora. No puedo llamarla licuadora, no cumple funciones de licuadora. Tal vez pasemos, perdónenme este ejemplo, pero tal vez pasemos por un lugar y veamos a alguien ahí tirado que ya no respira. Y podemos decir que esa persona ya está muerta. Ya no existe, ya no es ella. Y resulta de que muchas veces es exactamente lo que nos pasa a nosotros, que aunque estemos vivos, simplemente estamos muertos. No estamos siendo lo que Dios quiso que seamos. Ya no somos imagen, ya no somos semejanza de lo que Dios hizo en un principio, de lo que Dios hizo desde la primera vez. Cuando Dios formó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Me imagino la alegría, el gozo y los pensamientos grandes que hubo mientras el hombre fue formado. Y decimos, ¿por qué pasa esto entonces? ¿O por qué yo soy ese padre que no soy capaz de ser esa imagen de Dios? No tengo semejanza de Dios. Y déjame decirte que cada uno de nosotros, tú papá que me escuches, aunque tengas un vicio, aunque estés en un problema metido, aunque tengas cosas malas de las cuales tú te estés avergonzando, Dios no te hizo así y tú no estás en sí. Estás muerto allí en esa área. Gracias a Dios, porque Él nos levanta. Él nos hace mejores y nos convierte otra vez a ese plan, a esa forma como éramos antes. El ejemplo de la licuadora, ¿verdad? La llevamos a que la reparen y allí la pueden reparar. El ejemplo de un hombre, un ser humano, pues no puedo decir lo mismo, pero sí sé que la Biblia habla de que aunque estemos muertos, viviremos. Así que también hay remedio allí. También hay una forma de nosotros ver esperanza, luz al final del camino. Cuando estábamos allí, en esa última entrevista con mi padre, él
pidió perdón. Él dijo: Luis, perdóname. A partir de ese momento en que yo escucho esa palabra saliendo de mi padre, todo el odio, el rencor, la amargura o como sea, todo lo que estaba pasando en mi vida que era negativo, que tal vez me iba a afectar para con mis hijos, todo eso desapareció. No sé cómo, fue instantáneamente que yo fui transformado a través de esa palabra. Cuando Él dice: perdóname, todo mi ser se quebrantó. Y yo creo que como nunca, que nos damos un abrazo, que nos dimos un beso bien sentido. Lo que más me importaba era sentir ese abrazo de Él, disfrutar de esas palabras que Él dijo. Inmediatamente yo pedí a Dios por su vida y dije: Señor, permíteme disfrutar de este Padre del cual no he podido disfrutar toda mi vida. Permíteme disfrutarlo, que Él salga de aquí, que salga vivo, que salga fuerte, así como lo conocí antes. Lamento que Él ya no esté con nosotros. Cada día que pasaba, Dios me iba mostrando y me ha seguido mostrando y me sigue mostrando cómo cada cosa que mi papá hacía eran puro amor, son puro amor. Nosotros como hijos, también el error es nosotros como padres, pero nosotros como hijos a veces no entendemos las palabras de un padre. Y de hecho, muchas veces no la vamos a entender. Venimos de una generación diferente, tenemos una forma de pensar diferente, así que ya no somos lo mismo. Lo que Él aprendió como ser padre ya no puede ser hoy. Pero algo jamás va a cambiar, que nosotros no debemos rendirnos como padre. Algo que jamás va a cambiar es que nosotros debemos instruir, no fallecer, sino seguir, instruir a nuestros hijos a través no solamente de palabras, sino de hechos, materializando las palabras con un abrazo, con una caricia. Esto, como ya lo dije, marcó una diferencia. Al salir de ahí y desde entonces he podido conocer una faceta de mi padre que no podía ver antes porque simplemente estaba cegado por una falta de perdón, por un perdón que no existió antes. Un perdón que era necesario y que cada uno de nosotros tal vez tengamos esa necesidad de pedir perdón. Tal vez nosotros tengamos el deseo de ser perdonados y no somos capaces por miles y muchas razones. Dios me dejó estos recuerdos negativos. Son buenos que los tenga ahora mismo y se los presente y se los diga, porque resulta de que después de eso yo puedo decir que conocí a otra persona, una persona totalmente diferente. Es la misma persona, ocurrió lo mismo, pero como les dije, ese perdón que hacía falta es como si hubiera quitado una venda de los ojos. Y desde ahí pude ver cómo mi papá era un hombre cariñoso,
Gracias a ese cambio que Él hizo, no tanto en la vida de Él, sino también en mi vida. En otras palabras, yo también estaba cometiendo un error. La percepción de lo que era mi padre estaba distorsionada. Yo puedo decir tantas cosas buenas que Él hizo por mi vida, en mi vida. Muchísimas. Pasar un rato con nosotros, hablar, tal vez tonterías, tal vez locuras, a escucharnos. Siempre que se iba la luz, ahí estábamos con esa reunión con nuestro Padre. Muchos que conocen a mi padre pueden decir que cuando él veía niños pequeños, él se enloquecía y era bien cariñoso con ellos. Estoy seguro que con nosotros así lo hizo. Recuerdo una vez que mi padre y mi madre habían discutido y ya, yo veía la casa vacía. Yo creo que ya era un plan de que ellos se iban a divorciar. Y recuerdo cuando ya a mi padre le tocaba salir de la casa. Y recuerdo cómo yo grité y dije: papi, no te vayas. Yo recuerdo cómo mi padre se detuvo como si hubiese sido Dios quien le hubiera dicho que no se fuera. Y él escuchó las palabras de su hijo. A partir de ahí, sé que mi padre y mi madre jamás pensaron en divorciarse o demostrarnos a nosotros la necesidad de hacerlo. Jamás vi mi casa vacía. Recuerdo que eran como meses, iban pasando días y cada vez la casa iba más vacía, más vacía. Creo que se estaba planeando ya llevarse las cosas para un lado, para el otro. Ya eso era un hecho. Y saber que mi padre decidió quedarse, eso no tiene precio. Sé que eso dio valor a mi vida. Yo lo sé. Sé que tantas cosas Él me enseñó. Mi primera cuenta de banco. Son tantas cosas que no era capaz de ver, tan solo por esa falta de perdón. Lo que quiero decirte, en resumen, tanto para los hombres como para las mujeres, caballeros y damas, es que no nos cansemos de hacer el bien, porque tarde que temprano ese legado va a salir y va a relucir y va a demostrar de que todo lo que se hace en amor valió la pena siempre. Así que tal vez tú sientas que tu hijo no aprecie lo que haces como padre. Tal vez tu esposa no aprecie lo que haces como padre o como esposo. Yo te puedo decir que vale la pena seguir luchando. Y sé que esto es un trabajo duro, porque aún al mismo Jesús hacemos estas cosas. Lo despreciamos, lo dejamos tirado y Él sigue extendiendo sus brazos día y noche. Sigue amándonos incondicionalmente. Y no es un llamado diferente, es que seamos la imagen y la semejanza de Dios, no algo diferente. No nos cansemos
de ser padres. No te rindas. Puedes ser un drogadicto. Puedes ser un borracho, tal como lo dije. Puedes haber hecho y estar haciendo cosas que tal vez te den vergüenza. Habla. Pide perdón. Y dile a tu hijo, a tu hija, aunque estés haciendo ese mismo mal, dile que no lo haga. Tú eres el que vas a hacer que aunque mueras, una palabra llena de amor de la persona que más quiere a uno, muchas veces lo podemos decir y sentir. Esa persona, esas palabras van a quedar ahí grabadas. Recuerdo tantas cosas después de eso. Como padre, mi padre también me enseñó a no decir malas palabras. Una forma cómica, no lo voy a decir porque no quiero alargar el audio, pero no nos cansemos. No nos cansemos, no te rindas. Yo siempre he dicho que una persona que no sabe cómo ser padre y se pone a hablar de ser padre, que no sabe cómo ser esposo o no es un buen esposo y se pone a hablar de buen esposo, una persona que no tiene dinero y comienza a hablar de dinero, una persona que no conoce de Dios y comienza a hablar de Dios, terminará siendo un maestro en esto. Estoy seguro que tú como padre tienes cosas buenas que enseñar, que decir. Y aunque tú estés en errores, no importa, vuelve y enséñalo. Aunque estés en un error, sigue y dile a tu hijo, no lo hagas. No me quiero rendir a expresarte mi amor. No lo hagas, hijo mío, familia mía. Enseña, no te rindas, no te rindas. Hoy yo puedo dar gracias a Dios por ese Padre que nos amó y nos protegió. De lo que yo pensaba que era malo, Dios hizo un cambio y ahora todo era bueno. Yo le doy gracias a Dios que mi padre no se rindió, sino que prosiguió y luchó por su familia. En los últimos años él pastoreó también una iglesia Salén Salcedo. Mucha gente lo quiere, mucha gente estima. No te rindas en ser papá. Dios les bendiga a todos y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida.